para mí un especial placer tener con nosotros al profesor doctor don Ángel Sanz Morán. Y me es un especial placer, en primer lugar, por su competencia. Y un honor presentarlo aquí. Yo creo, esto de decir quién es el máximo especialista, no siempre la gente se enfada, pero desde luego de los máximos especialistas españoles y mundiales en medidas de seguridad, en el estudio de las medidas de seguridad, es sin duda ninguna, eso es que no lo dudaría nadie, el profesor Ángel Sanz Morán, que como saben ustedes es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid. Su currículum es extensísimo, ¿no? Y no podría resumirlo porque le quitaría demasiado tiempo para hablar. Pero les diré que además de ser catedrático de la Universidad de Valladolid, antes fue catedrático en la Universidad de Oviedo y profesor titular en la de Valladolid también y demás, en fin. Es discípulo del profesor Ángel Torío, uno de los grandes maestros, en mi opinión, del derecho penal contemporáneo, desgraciadamente fallecido hace ya casi 2 años. Eso, pues 2 años más o menos. Y que tantas veces don Ángel Torío nos acompañó en esta misma sala en nuestros seminarios, en otros, en los de Filosofía del Derecho y Derecho Penal, con su discípulo Ángel Sanz. Digo que su currículum es muy amplio y muy extenso y llevaría demasiado tiempo, pero solo quiero decirles que además de ser uno de los máximos especialistas en la materia de la que hoy nos viene a hablar, pero nos viene a hablar de un sector de esa materia solo, es también uno de los máximos expertos en cosas tan importantes como el concurso, de leyes y de delitos, ya desde su tesis doctoral y desarrollado en muchas publicaciones posteriores. Y en muchas más cosas, pero no les voy a aburrir. Ustedes pueden encontrar su currículum o entren en Dialnet y verán qué publicaciones tiene y de qué no sé. Pero además también es un placer especial siempre tener a Ángel, al profesor Ángel Sanz con nosotros, porque Ángel Sanz y yo nos conocemos desde que éramos pequeños, voy a decir desde que teníamos pelo, pero como el desgraciado él sigue teniendo, desde que lo tenía yo. Éramos jóvenes, esperando qué será de nuestras carreras, ¿te acuerdas, Ángel? Y esos afanes, es compartir los momentos de la tesis, que es la titularidad, ya las cátedras, aquellos no lo preveíamos, pero llegó también. Hemos compartido mucho tiempo y somos, además de muy buenos compañeros, yo creo que muy buenos amigos. Personalmente lo considero uno de los mejores amigos míos en el escalafón de Derecho Penal. Y coincidimos afortunadamente también en muchas cosas por ahí. La semana pasada estuvimos hasta el viernes en Barcelona, en un acto en Barcelona los dos juntos, y siempre es un gusto tenerte. Invitarte a esta casa, verdad que es la tuya también, y eres muy bienvenido y cuando quieras nos hablas de la ejecución de las medidas de seguridad. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, después de esta presentación ya casi no me atrevo a hablar porque cuando se encarecen los méritos de alguien, pues luego las expectativas se sitúan muy altas y lo que sucede con expectativas altas es que es mucho más fácil defraudarlas, máxime en mi caso. Así que, como ven, estoy aquí porque soy muy buen amigo de Miguel desde siempre, desde hace muchos años. Somos excelentes compañeros, siempre, digamos, con una lealtad inquebrantable, cosa que no es muy común en la universidad esta que nos toca padecer. O sea, que tiene bastante mérito el seguir siendo tan amigos pese a ser compañeros y pese a militar en la misma asignatura, en la misma materia. Y dicho esto, pues no solo me pone en una situación difícil con la presentación, que le agradezco muy cordialmente, sino también porque claro, han encarecido mis conocimientos en una materia donde casi todos los que están aquí saben más que yo. Y eso es así porque precisamente en un congreso dirigido fundamentalmente a expertos, dirigido fundamentalmente a profesionales, pues es muy difícil decir algo que no lo sepan ya sobradamente y mejor quienes están en el día a día en el ámbito penitenciario, en el ámbito de ejecución. Y eso que, como vamos a ver, las medidas en buena parte pues se escapan del ámbito penitenciario y se van a parar a un limbo que no se sabe muy bien cuál es en lo que se refiere a su ejecución. Bien, alguien que sabía muchísimo más que yo de medidas, no lo ha superado nadie, pese a que ha pasado más de un siglo desde su obra, fue Franz Exner, que publicó la monografía, para mí definitiva, sobre medidas en 1914, nada menos. Ha habido muchísimos trabajos, por supuesto, posteriores, pero esta es especialmente significativa por lo que supuso en su momento, el primer trabajo monográfico realmente serio, a fondo, sobre esta materia. Y me voy a permitir leer un pasaje
su libro, dice lo siguiente: el problema de la ejecución es para el derecho de medidas de la más alta significación práctica y teórica. Dice, lo primero, la significación práctica, porque el valor de la medida depende de la configuración de su ejecución, y ello en mucha mayor medida de lo que sucede en el ámbito de la pena. Dice, en relación a la pena, ya la conminación legal y la imposición cobran un valor preventivo general, de modo que la inadecuada ejecución solo afecta a la eficacia preventivo especial sobre el autor, mientras que la medida adquiere significación precisamente solo a través de su efecto sobre el individuo, y un medio de corrección que realmente no corrige, un medio de protección que no previene realmente futuras lesiones, no son sino una intromisión perturbadora en la libertad del individuo, y mejor sería prescindir por completo de ellas. Y así como la pena, como luego se ha desarrollado, por ejemplo, por Roxin, el maestro alemán de Miguel, ya en la fase de conminación legal, cumple funciones preventivas generales, no digamos en la fase de imposición, etcétera, etcétera, y la ejecución, pues, digamos, es complementaria de toda la función desplegada previamente. La medida se justifica fundamentalmente en virtud de su ejecución. ¿Y cuál es el problema de partida en este ámbito en nuestro derecho nacional? Pues el problema de partida es que la insuficiencia normativa es clamorosa, es abrumadora. En casi todos los sistemas legales existe lo que se llama, paralelo al derecho de ejecución de penas, un derecho de ejecución de medidas, una ley específica relativa a la ejecución de medidas de seguridad y corrección, que aquí no solo no existe, sino que no hay nada ni aproximado ni remotamente próximo en los textos legales. Es decir, que la ejecución de la medida de seguridad ayuna en muy alta medida de desarrollo normativo, pese a que el Código es de 1995 y desde el primer momento, desde su incorporación al Código Penal, se puso de manifiesto esta carencia fundamental. En el Código Penal se dice exclusivamente en el artículo 3, como sabe todo el mundo, que donde está la garantía de la ejecución como una de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad, se dice, no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el juez o tribunal competente de acuerdo con las leyes procesales. Y a continuación, esta sería la garantía procesal. En la garantía de ejecución dicen, tampoco podrá ejecutarse, apartado segundo, pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los jueces y tribunales competentes. Esta es una declaración, si se quiere, simplemente programática, no tiene por qué entrar tampoco el título preliminar del Código Penal en más detalles, pero es que luego, si acudimos a la legislación penitenciaria, vemos que hay una referencia exclusiva a la ejecución de una medida de seguridad, la medida de internamiento en centro psiquiátrico, desarrollada en los artículos 183 y siguientes del Reglamento Penitenciario, tras limitarse la Ley Orgánica General Penitenciaria a declarar que son establecimientos especiales, en su artículo 11, los centros hospitalarios, centros psiquiátricos, centros de rehabilitación social. Luego se desarrolla lo concerniente a la ejecución de la medida de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario, como digo, en los artículos 183 y siguientes del Reglamento Penitenciario, en cuyo detalle no voy a entrar porque además lo conocen ustedes mucho mejor que yo. ¿Y qué más tenemos? Pues muy poquito más. Tenemos, como es conocido también, el Real Decreto 840-2011 de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario de determinadas medidas de seguridad, así como la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas. Claro, este reglamento que venía a reemplazar al de unos años antes, al del Real Decreto de 6 de mayo de 2005, como se aprobó justo cuando se había producido ya la reforma del Código Penal de 2010, donde se había dado una vuelta de tuerca al sistema de medidas de seguridad,
se habían reconducido la mayor parte de las no privativas de libertad a la nueva medida de libertad vigilada, que además se preveía por primera vez su imposición de modo acumulado a la pena, rompiendo con el criterio inaugurado en el Código Penal del 95, donde la medida era siempre alternativa a la pena, no se pronunciaba, no se imponía de manera acumulativa. Pues bien, todo el mundo pensó, un Real Decreto que desarrolla la reforma de 2010, que habla expresamente de ejecución de medidas y que se produce en el contexto de la nueva medida de libertad vigilada, dirá algo. Pues no dice nada, tampoco. Se habla todo el tiempo de lo que es la suspensión condicional de la pena, de lo que es la sustitución de una pena por otra, habla de la localización permanente, etcétera, etcétera, y se limita en su capítulo 5 a decir, cosa que ya sabíamos, que la Administración Penitenciaria, artículo 21, será competente para la ejecución de las medidas privativas de libertad de internamiento en establecimiento o unidad psiquiátrica penitenciaria. Nada más. Cosa que ya sabíamos, además, el artículo siguiente remite expresamente a lo que establece en los artículos 183 a 191 del reglamento penitenciario. Y de la medida de libertad vigilada se hace una mínima referencia en el artículo 23, pero además solo en alusión a la postpenitenciaria, a la que se impone para cumplirse acumuladamente la pena una vez extinguida la condena, en el caso originario de la redacción de 2010 en delitos sexuales y terrorismo. Luego, como es sabido, se ha ampliado en 2015 a otro grupo de delitos, si bien ahora de forma facultativa y no obligatoria, como sucedía con los casos incorporados en 2010 y con la crítica generalizada que motivó esa presunción iuris et de jure de peligrosidad que establecía el legislador en esos ámbitos. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos el régimen general de las medidas de seguridad previsto en los artículos 96 y siguientes, donde también las referencias son muy escasas. Y me voy a centrar sobre todo en esos preceptos, porque son los que han gozado pues, de un desarrollo dogmático, explicativo, más intenso. Dice el artículo 102, el 101, como saben, se refiere al tratamiento del inimputable por anomalía psíquica, y ahí remite a la medida de seguridad de internamiento en hospital psiquiátrico penitenciario, siempre con carácter subsidiario frente a cualquier medida no privativa de libertad que pueda ser suficiente, un tratamiento ambulatorio, por ejemplo. El 102 ahí sí que contiene una novedad significativa, porque para los supuestos de inimputabilidad del número 2 del artículo 20, las toxicodependencias o síndrome de abstinencia o supuestos asimilados, remite como medida de seguridad privativa de libertad al internamiento en centro de deshabituación. Y ahí sí que hay una indicación significativa, que es la de que cabe que se lleve a cabo esta medida en centros privados. Y aquí deja de ser, digamos, exclusiva la competencia del Estado en la ejecución de esta respuesta, pese a ser una respuesta en principio punitiva, prevista en el Código Penal, y permite, por razones fundamentalmente pragmáticas, dada la amplia extensión de la red de centros privados que venían ofreciendo tratamiento deshabituador, ofrece esa posibilidad. En conexión con ello, el reglamento penitenciario se limita a decir que se celebrarán convenios entre la Administración y los distintos centros privados a efectos de la ejecución de esta medida. Pero no dice nada más. No dice qué se tiene que prever en esos convenios, qué mínimos, en qué términos, etcétera, etcétera. Aunque, por supuesto, su ejecución siempre está sometida al control del juez de vigilancia. Luego hablaremos de esta cuestión. El 103, como se sabe, se refiere a entrenamientos en centro educativo especial, que tampoco están desarrollados luego explícitamente en la legislación penitenciaria, y luego no hay ninguna referencia en la legislación penitenciaria a la ejecución de las medidas no privativas de libertad, las previstas en el apartado 3 del artículo 96. Esto quiere decir, como ha destacado la doctrina desde el primer momento, que la ejecución de la medida en amplia medida es extrapenitenciaria. Prácticamente queda limitado al campo penitenciario la ejecución del internamiento psiquiátrico, casi exclusivamente. Es decir, que el resto de las medidas
su ejecución es extrapenitenciaria y, a los efectos, pues las referencias en el Código Penal son siempre tremendamente ambiguas, genéricas. Los servicios de la administración correspondiente, los servicios de asistencia social competentes, que presten ayuda, que tal. Nunca se hace una referencia más explícita que estas genéricas a cuál es el curso legal que debe seguir la ejecución de una de estas medidas no privativas de libertad o de la medida privativa de libertad de internamiento en centro educativo especial. Aquí, por tanto, la primera carencia fundamental es la que se produce desde la perspectiva de la base legal. Base legal, repito, absolutamente insuficiente. Sí que entra el legislador en otra serie de detalles relativos a la ejecución de las medidas, además en un sentido que ha sido objeto de reforma en alguna de las múltiples reformas que ha sufrido el Código Penal desde su aprobación en el año 95. En concreto, tiene especial interés, no voy a hablar de los problemas de imposición de las medidas, porque aquí se trata de centrarme en el terreno de la ejecución, pero también cabría ver desde la perspectiva de la imposición de las medidas el debate, insisto, no voy a entrar en el que ha habido sobre si el modelo del Código Penal es razonable en lo que se refiere a la forma de abordar el problema de la limitación de las medidas por razón de proporcionalidad, limitación de la clase y duración de las medidas. Como es sabido, desde el momento inicial el Código optó por un modelo que era propugnado por un sector importante de la doctrina, fundamentalmente Muñoz Condes, el que lo había impulsado, que consiste en hacer depender siempre la clase y duración de la medida de la pena que hubiera correspondido al sujeto caso de ser declarado responsable. Es decir, hay una vinculación muy clara en lo que se refiere a clase de medidas y a su duración a este dato. No cabe imponer una medida privativa de libertad si la pena prevista en la ley para el delito cometido no es una pena de prisión. Y del mismo modo, la duración máxima de la medida impuesta tiene que guardar correlación con la duración máxima posible en abstracto de la pena prevista en la ley para el delito cometido. Todo esto ha dado lugar a una serie de disfunciones, una serie de problemas y está muy discutido, muy debatido en el ámbito doctrinal sobre si es el modelo adecuado o cabía haber fijado el problema de la proporcionalidad de la medida, cabía haberlo concretado en un modelo legislativo alternativo distinto, en la línea del modelo alemán, etcétera, etcétera. Algo se intentó de cambio en la proyectada reforma de 2015, pero quedó en nada. En un proyecto previo, en 2013, se cambiaba radicalmente el modelo, también con muchos problemas interpretativos de lo que se introducía como alternativa, pero al final todo eso quedó fuera del texto definitivamente reformado y, por tanto, la situación es la que había. Insisto, no voy a entrar en ese tema, sino que me centro en la ejecución. Y en la ejecución lo más importante del régimen legal previsto en el Código son las disposiciones de los artículos 97 y 98 relativos a incidencias que puedan darse en el curso de la ejecución de la medida. Durante la ejecución de la medida, el juez o tribunal sentenciador adoptará, por el procedimiento establecido en el artículo siguiente, alguna de las siguientes decisiones, dice el artículo 97. Ahora vemos qué decisiones son esas, y lo que dice el 98 es que a efectos de este artículo anterior, cuando se trate de una medida privativa de libertad o de una medida de libertad vigilada postpenitenciaria, el juez de vigilancia penitenciaria es donde está obligado a elevar al menos anualmente una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma. Primer problema, que antes de entrar en las incidencias concretas que plantean estos artículos, el legislador en el Código vigente adoptó un modelo que fue muy cuestionado, sobre todo en distintas reuniones de los jueces de vigilancia penitenciaria, porque remitía las decisiones en materia de ejecución de la medida, incidencias en la ejecución, al juez sentenciador. El juez de vigilancia penitenciaria se limita a informar, se limita a elevar informes.
Claro, en un momento como el año 95, cuando ya la figura de los juzgados de vigilancia penitenciaria estaba completamente consolidada y cuando había una fuerte demanda de asumir mayores competencias, fue un jarro de agua fría que en este ámbito precisamente quien está en el día a día del seguimiento de la ejecución no tuviera capacidad decisoria alguna, a diferencia, por ejemplo, de la capacidad que tiene para decir la libertad condicional, sino que se remitiera todo al juez o tribunal sentenciador. Máxima en estos casos de inimputabilidad, normalmente se ha olvidado ya del asunto en el momento en que pasa al ámbito del tratamiento psiquiátrico, etcétera, etcétera, y entonces en ese sentido llamó poderosamente la atención esta, digamos, falta de confianza, por decirlo de alguna manera, en los jueces de vigilancia a la hora de asumir estas decisiones en materia de ejecución de las medidas y remitirlos al juez o tribunal sentenciador. Terminología que no ha cambiado, por cierto, pese a que en este decreto de 2011 que antes les mencionaba, en su exposición de motivos se dice que se modifica en los términos del Real Decreto las referencias, pero no se ha hecho en el Código Penal las referencias al juez o tribunal sentenciador para hacerlas más acordes con una nueva realidad, que es la existencia de juzgados ejecutorios. Y ese es otro problema. O sea, el juez o tribunal sentenciador en los lugares donde existen juzgados de ejecutorias ya está completamente desentendido de la ejecución de penas y medidas, con lo cual seguir remitiéndole al órgano sentenciador el seguimiento y la toma de decisiones y de posibles incidencias que puedan producirse durante la ejecución de la medida en aquellos sitios donde existen juzgados de ejecutorias es absurdo, pero incluso aunque no existan, insisto, parece que hubiera sido lo razonable aquí dejar estas decisiones en manos del juzgado de vigilancia penitenciaria y no del órgano sentenciador. En cualquier caso, este es un debate vivo e intenso sobre cuál debe ser la competencia de los juzgados de vigilancia en este ámbito concreto, que parece que está muy claro que tenía sentido ampliarla. Sin embargo, se vio desde el primer momento, desde la aprobación del Código Penal, severamente restringida. El juez de vigilancia, además, para formular esa propuesta, deberá valorar los informes emitidos por facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad o por las administraciones públicas competentes. Volvemos a lo mismo, no hay un régimen legal explícito que explique cómo se ejecutan las medidas no privativas de libertad y sigue refiriéndose a informes que solicite el juez de vigilancia de las administraciones competentes o de los facultativos o profesionales que asistan. Cuando se trate de medidas de otra medida no privativa de libertad, fuera de los casos de libertad vigilada que aludía el apartado anterior, el juez o tribunal sentenciador recabará directamente de las administraciones, facultativos y profesionales del apartado anterior los oportunos informes. Aquí ya no entra el juez de vigilancia para nada, porque ya son claramente extrapenitenciarias. Ya lo ha dicho el decreto de 2011, que, como digo, solo son penitenciarias la medida de internamiento psiquiátrico y la libertad vigilada postpenitenciaria. No se entiende por qué la libertad vigilada en general, solo la postpenitenciaria. Los oportunos informes acerca de la situación y evolución del condenado, grado de rehabilitación, etcétera, etcétera. Y las decisiones a las que ahora aludo, llegaré por fin a ellas, se adoptan tras un mínimo procedimiento, un procedimiento muy sumario en el cual el juez o tribunal resolverá motivadamente a la vista de la propuesta o los informes a que respectivamente se refieran los dos apartados anteriores, oída la propia persona sometida a la medida, así como el Ministerio Fiscal y las demás partes. Y aquí se añadió en una de las reformas del Código Penal, creo que fue en la de 2003, se oirá asimismo a las víctimas del delito que no estuvieran personadas cuando así lo hubieran solicitado al inicio o en cualquier momento de la ejecución de la sentencia y permanezcan localizables a tal efecto. Bien, si un sujeto es declarado inimputable, es decir, se dice que no era capaz de comprender el significado de su conducta, ¿qué sentido tiene la intervención de la víctima en la decisión en torno a lo que se haga en el curso de la ejecución de la medida de seguridad impuesta? Es decir, todos estamos de acuerdo que a la víctima hay que ampararla, hay que protegerla. Se ha desarrollado normativamente la protección de la víctima, como he sabido, en el 2015 de forma amplísima, etcétera, etcétera.
pero si es ya discutible el papel de la víctima en la ejecución de la pena y que se cuente con su opinión en relación a incidencias como la suspensión condicional o el acceso a la libertad condicional, muchísimo más lo es en el caso de lo que se haga en el curso de seguimiento de una medida de seguridad impuesta a un sujeto que no es capaz de comprender la significación de su conducta, como dice literalmente el artículo 20 para los distintos supuestos de inimputabilidad. Es decir, que aquí no se acierta, y esto es políticamente incorrecto decirlo, pero no se acierta bien a ver qué pinta la víctima en todo esto, cuando se trate de decisiones que tienen que ver con incidencias en la ejecución de medidas de seguridad. Bien, ¿y qué decisiones son esas? Ya llegamos por fin al contenido del artículo 97. Pues hay varias. O bien mantener la ejecución de la medida de seguridad impuesta, o bien decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto, o bien sustituir una medida de seguridad por otra que se estime más adecuada entre las previstas para el supuesto de que se trate, en el caso de que fuera acordada la sustitución y el sujeto evolucionara desfavorablemente, se dejará sin efecto la sustitución, volviéndose a aplicar la medida sustituida, o bien dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con su aplicación, por un plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia que le impuso. En este caso se podrá imponer alguna de las medidas no privativas de libertad del artículo 96.3. Bien, aquí se habla de distintas decisiones, siempre, insisto, a propuesta del juez de vigilancia penitenciaria. Primero, la más obvia, mantener la ejecución de la medida en sus mismos términos. No estaba inicialmente previsto esto, se incorporó después en la reforma de 2003 esta posibilidad, pero era obvia, nadie la discutía. Se habla de decretar el cese de cualquier medida de seguridad cuando desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto. No se alude, sin embargo, a otra circunstancia a la que alude, sin embargo, un precepto distinto, el 104, aunque se incorpora ahí una regla que no tiene que ver con lo que está regulando el 104, que es la semi-imputabilidad, que es que cese la medida por finalización del plazo temporal máximo por el que se fijó. Es decir, la medida cesa si el sujeto deja de ser peligroso. Eso es obvio porque la peligrosidad criminal es presupuesto para la imposición de cualquier medida según el artículo 95. Ahora bien, también cesa la medida cuando se cumple el máximo periodo por el cual se impuso ese límite máximo que fija la sentencia judicial en el momento de imposición de la medida. A esto se alude, como ahora indicaré, el 104, que hace aquí una indicación que también ha sido bastante controvertida. Otra posibilidad es sustituir una medida por otra. Bien, esto da mucha flexibilidad a la ejecución de medidas y por tanto aquí no hay nada que discutir. Con alguna salvedad, dice, si la medida que sustituye a otra se muestra a su vez como poco adecuada, pues que se vuelva la sustituida. ¿Por qué? Porque a la sustituida, si la sustituida había fracasado y fue por ello por lo que se procedió a sustituirla por otra. Entonces no tiene mucho sentido volver precisamente a la sustituida. Debería dejarse aquí a arbitrio del juez la sustitución por cualquier medida. Pero además hay un problema que no está resuelto legislativamente, aunque de la interpretación sistemática de lo que establece este precepto y lo que establecen otros puede obtenerse alguna conclusión. Lo que no dice el legislador es si cabe la sustitución de una medida por otra más gravosa en el caso concreto. Sí lo dice expresamente en el caso del quebrantamiento, lo cual parece que da, si hacemos una interpretación a contrario y de tipo sistemático, con lo que se dice en el caso del quebrantamiento del artículo 100, del que después hablaré, entonces sí parece que debe concluirse que en este caso no cabe la sustitución de una medida por otra más gravosa. Obviamente siempre dentro de las que quepa imponer. Es decir, pensemos en el supuesto de que en el caso concreto cabía la imposición de una medida privativa de libertad porque la pena prevista para el delito cometido era una pena de prisión. Se optó, sin embargo, por una medida no privativa de libertad. ¿Cabía sustituirla si ésta se muestra poco adecuada por una privativa de libertad? Que sí cabía
haberle impuesto inicialmente, es discutible. Es discutible, es un tema que está sometido a discusión. Insisto, hay un sector de la doctrina que de la interpretación, a contrario, en relación a lo que dice el artículo 100, donde expresamente se prevé en el caso del quebrantamiento, dice no, pues aquí no cabe esa posibilidad de sustituir una medida por otra más gravosa que hubiera podido ser impuesta ab initio. Es discutible, es dudoso. Yo no veo mayor inconveniente, es decir, del texto legal para esta sustitución. En cualquier caso, lo que sí que es rechazable, como digo, es que en caso de fracaso de la sustitución se vuelva a la sustituida y no se abra la posibilidad de ir a otras medidas. Y luego, finalmente, dejar en suspenso la ejecución de la medida en el periodo final, es decir, en una institución paralela a lo que es en el ámbito de las penas la libertad condicional como última fase de cumplimiento. Eso es bien, todo el mundo está de acuerdo que si una medida privativa de libertad, pues hay que hacer un periodo de adaptación a la libertad final y hay que posibilitar que en el periodo final de cumplimiento de la medida se pueda acceder a un régimen de libertad, se deje en suspenso el internamiento, lo que resta del internamiento. Ahora bien, lo que no cabe, sin embargo, curiosamente, es lo contrario, que sí que cabe en el ámbito de la pena, que es el suspender la ejecución de la medida privativa de libertad ab initio. Cabe concretamente en la libertad vigilada. Cabe en la libertad vigilada postpenitenciaria, en el momento en que se decide si se pasa a cumplir la libertad vigilada una vez extinguida la condena impuesta. Para esos casos, delincuencia sexual, terrorismo, etcétera, se puede prescindir de su ejecución, de la libertad vigilada. Sí, obviamente se prescindirá cuando el sujeto se ha hecho acreedor al régimen abierto, libertad condicional, etcétera, en el curso de la ejecución de la pena, porque entonces carece por completo de sentido la libertad vigilada. Sus presupuestos son contrarios completamente a los presupuestos que posibilitan la libertad condicional. Luego aquí no hay duda alguna. Pero ¿por qué no se hace en el ámbito de las medidas lo mismo? Es decir, se impone un internamiento y se deja en suspenso su ejecución inicialmente, a ver qué pasa. Hombre, hay quien dice, como ya de entrada se puede optar por una no privativa de libertad, siempre la privativa de libertad es la última ratio, pues el juez desde el primer momento puede decir, no, pues, por ejemplo, que siga un tratamiento ambulatorio y no un internamiento deshabituador, y a ver qué tal le va, a ver qué tal va cursando. Es decir, que esa sería, digamos, la respuesta a esta cuestión que se ha venido haciendo la doctrina. Como decía antes, hay un problema con la finalización de la medida o el cese de la medida por finalización del periodo temporal máximo por el cual se fijó. Para estos casos, el artículo 104, aunque se ocupa básicamente de otra cuestión, se ocupa de la imputabilidad disminuida y de la imposición conjunta de penas y medidas a los semi-imputables. Sin embargo, en su apartado final hace la siguiente referencia. Cuando se aplica una medida de internamiento, las previstas en los artículos 101, 102 o 103, centro psiquiátrico, de deshabituación o centro educativo especial, el juez o tribunal sentenciador comunicará al Ministerio Fiscal con suficiente antelación la proximidad de su vencimiento a efectos de lo previsto por la disposición adicional primera de este Código. Disposición adicional primera del Código Penal que dice que en estos casos la Fiscalía y el Ministerio Público puede instar el internamiento civil, el internamiento del incapaz del 963 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquí estos se venía ya propugnando por un sector amplio de la doctrina. El mismo Muñoz Conde era partidario de este punto de vista, porque siempre la cuestión que se decía, bien, limitamos la medida en aras a la proporcionalidad de la misma, no por la peligrosidad del sujeto, sino por la gravedad de la pena prevista para el delito cometido, para no hacerle de peor condición que si hubiera sido penalmente responsable. Muy bien, ¿y qué pasa si se tiene que extinguir la medida porque se llega al plazo máximo de duración por el que se impuso y el sujeto sigue siendo peligroso? Entonces, la respuesta que daba la doctrina y que asumió el legislador fue pues, que se vaya un internamiento civil. Esto es muy discutible y aquí estamos ante un claro fraude de etiquetas, por diversas razones. El internamiento civil es un internamiento que sigue criterios fundamentalmente médicos.
¿cómo se manifiesta en un dato muy significativo? Es el médico el que decide la finalización y se limita a comunicárselo al juez. Es decir, el alta lo decide el médico, no lo decide un órgano judicial. Se limita a comunicárselo al juez. Pero no solo eso, es que el internamiento civil puede ser indeterminado. No tiene límite máximo alguno. Luego resulta que lo que queríamos evitar, limitando la duración máxima de las medidas, lo introducimos por vía subrepticia de someterle posteriormente a un internamiento civil indeterminado temporalmente, ilimitado temporalmente. Claro, esto ha sido bastante cuestionado, sobre todo, además, como digo, cuando se trata de un internamiento el que se impone como medida de seguridad, que lo es por razón de peligrosidad criminal del sujeto, es decir, pronóstico de relevante probabilidad de comisión de nuevos delitos, que no tiene nada que ver con los presupuestos convencionales por los que se decide un internamiento civil del incapaz. Y esta fluidez del tránsito de uno a otro internamiento, sometido sin embargo a criterios distintos, con régimen de cumplimiento distinto y con limitaciones también distintas, es como mínimo bastante cuestionable. Por no hablar de que hasta hace muy poco el internamiento civil, tal como lo preveía la ley civil, era posiblemente inconstitucional. Ahí lo salvó el Tribunal Constitucional con una decisión de estas un tanto ad hoc, cuando dijo años después, digo era inconstitucional porque está prevista una ley ordinaria, como es la ley de delito civil, cuando se trata de una privación de libertad, que afecciona un derecho fundamental del artículo 18 de la Constitución, etcétera, 17, y sin embargo el Tribunal Constitucional dijo, sí, es verdad, es inconstitucional, pero no nulo, para salvar, claro, toda la vigencia de la ley de delito civil desde que se aprobó, etcétera, hasta la fecha. Ahora ya se ha salvado esa constitucionalidad, declarando expresamente de ley orgánica, carácter de ley orgánica, el artículo donde se prevé el internamiento civil del incapaz, pero se dio esa situación transitoria durante bastantes años donde se daban esas dudas fundadas de que fuera constitucional. Por tanto, una incidencia discutible. Bien, seguimos con las incidencias del artículo 97. Hay un problema que tiene que ver con la deplorable técnica legislativa con la que se llevan a cabo casi todas las reformas del Código Penal vigente, y aquí hay que repartir para todos los lados. Es decir, sea cual sea el gobierno de turno, las reformas penales han sido siempre técnicamente bastante cuestionables, por no decir también político-criminalmente, que esa es otra historia. Ahí puede haber más discusión sobre si una se orienta en una dirección, otras en otra, etcétera, según el color ideológico del gobierno de turno, pero técnicamente son todas bastante malas. Entonces aquí, cuando se introdujo la libertad vigilada, en el año 2010, resulta que se crea un régimen de ejecución específico de la libertad vigilada, de incidencias en la ejecución, que no es totalmente coincidente en absoluto con el previsto en el artículo 97. Es decir, que hay incidencias parcialmente distintas, y eso también ha sido destacado por la doctrina. Dice el artículo 106, apartado 3, por el mismo procedimiento del artículo 98, el procedimiento antes descrito, el juez o tribunal podrá modificar en lo sucesivo las obligaciones o prohibiciones impuestas. Esto es obvio que solo es específico de la libertad vigilada, puesto que tiene un contenido distinto del resto de las medidas de seguridad. Reducir la duración de la libertad vigilada e incluso poner fin a la misma en vista del pronóstico positivo de reinserción que considere innecesario o contraproducente la continuidad de las obligaciones o prohibiciones impuestas. Bien, en el ámbito del resto de las medidas hemos visto que el artículo 97 permite suspender la ejecución del resto de la medida, pero lo que no permite en modo alguno es reducir su duración. Que sí permite, sin embargo, en el caso de la libertad vigilada, porque aquí sí y en el resto no. Aquí hay una falta de congruencia entre lo previsto en el artículo 97 y en el 106, apartado 3. Y luego dejar sin efecto la medida cuando la circunstancia descrita en la letra anterior se dé en el momento de concreción de las medidas que se regula en el número 2 del presente artículo. Es decir, en caso de libertad vigilada postpenitenciaria se puede dejar en suspenso la ejecución de la medida ad initio y que no entre a ejecutarse en el momento en que quede extinguida la condena y debería pasar a ejecutarse la medida de seguridad de libertad vigilada. Pero ojo, es que parece que el legislador está pensando casi exclusivamente en la libertad vigilada postpenitenciaria, que era la gran novedad
Pero es que la libertad vigilada hoy cubre el campo de casi todas las medidas no privativas de libertad, que se han reconducido aquí. Todas las prohibiciones de aproximación, de comunicación, todos los tratamientos ambulatorios, etcétera, etcétera, están hoy comprendidas en el marco de la libertad vigilada, que es, por tanto, una medida fundamental porque se aplica básicamente a sujetos inimputables o semiimputables en los términos de los artículos 101 a 104. Es decir, parece que el legislador se concentró exclusivamente en lo novedoso que era aplicarla acumuladamente a la pena una vez extinguida la condena para sujetos plenamente responsables, pero no es así. No es así, es la medida básica no privativa de libertad y, por tanto, de la que se hará el uso más frecuente, dado además, como digo, el carácter subsidiario que tienen las medidas que comportan privación de libertad frente a esta que no comporta privación de libertad. Por tanto, aquí debería haberse puesto más cuidado en articular correctamente la relación entre la ejecución de esta medida y el régimen general previsto en el artículo 97. Bien, otro problema donde también se muestra esta misma falta de correlación entre libertad vigilada y el resto de las medidas, y que es una incidencia de ejecución de las medidas. El problema del quebrantamiento. El quebrantamiento de la medida es una cuestión que no ha sabido resolver el legislador y además no ha habido nunca una respuesta, digamos, congruente, en el sentido de que, por un lado, en los delitos contra la Administración de Justicia se regula o se define como quebrantamiento el de cualquier pena o medida de seguridad, y luego se distingue a efectos sancionadores según sea privativa o no privativa de libertad. Sin embargo, luego hay un régimen específico que hay que entender que es lex specialis, tiene aplicación preferente, que es el del artículo 100 para el caso de quebrantamiento de medidas de seguridad. Originariamente la situación era más satisfactoria que en la actualidad, en el sentido siguiente. Siempre se ha entendido que el quebrantamiento de la medida de seguridad se distingue. Voy a leer el artículo 100 y entro en los detalles explicativos del mismo. El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento, privativa de libertad, dará lugar a que el juez o tribunal ordene el ingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiera evadido o en otro que corresponda a su estado. Si es de otro tipo, es decir, otra clase de medidas no privativas de libertad, el juez o tribunal podrá acordar la sustitución de la quebrantada por el internamiento si éste estuviera previsto para el supuesto de que se trate y el quebrantamiento demostrare su necesidad, lo que antes decía, que lleva a entender que con carácter general no se puede sustituir una medida por otra más gravosa, porque aquí explícitamente sí se dice, cosa que no se dice en el artículo 97. Y si se quebranta una medida privativa de libertad, se reingresa en el centro. Si es no privativa de libertad, se sustituye pudiendo ingresarse, pudiendo establecerse un internamiento siempre que estuviera previsto en la ley para el delito cometido, es decir, que éste conllevara pena de prisión. Pero luego viene el problema en el apartado 3, que es el que es más discutible. Dice, en ambos casos, el juez o tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. Claro, deducir testimonio por quebrantamiento de condena, en el caso de quebrantamiento de medidas de seguridad, es muy discutible. En la redacción originaria del Código, la cuestión, como decía antes, se resolvía de forma más satisfactoria por lo siguiente. Se decía, se deduce testimonio por posible quebrantamiento de condenas si quien quebrantó la medida, ésta le fue impuesta como semi-imputable. Y además si la medida quebrantada era privativa de libertad. Ahora no, el quebrantamiento de cualquier clase de medida da lugar a deducir testimonio por quebrantamiento de condena. Quebrantamiento de condena que en el caso de que quien quebrantó fuera inimputable, seguramente sigue siéndolo en el momento que quebranta y por tanto se le volverá a declarar inimputable del delito de quebrantamiento de condena. Es decir, que es una especie de circularidad completamente absurda. Una circularidad completamente absurda, aparte de que sería discutible aquí entender presentes, digamos ya a nivel de dogmática de la teoría del delito, entender presentes los elementos del delito de quebrantamiento de condena, sobre todo desde la perspectiva del tipo subjetivo, el dolo de quebrantar, etcétera, etcétera, en el caso de inimputables. Pero en cualquier caso esta circularidad a la que lleva esta decisión es altamente cuestionable.
Pero luego vienen los matices, de esta declaración genérica. Matiz, primero, el que establece la medida de libertad vigilada, porque ahí se dice, ojo, que la libertad vigilada consiste en cosas muy distintas. Entonces, quebrantar alguna de las condiciones impuestas como libertad vigilada no es quebrantar la medida. Hay que distinguir entre el quebrantamiento de una condición concreta o el quebrantamiento de la medida. Pero tampoco está claro en qué casos se quebranta la medida y en qué casos se quebranta la condición impuesta. Medida de alejamiento, que está incorporada en la libertad vigilada. Si se quebranta, ¿es quebrantamiento de la medida o solo de la condición concreta? Prohibición de aproximación a la víctima. Es discutible. Es decir, el legislador sí dice en el artículo 106, apartado 4, que hay que distinguir los dos supuestos. En el caso de incumplimiento de una o varias obligaciones, el juez o tribunal, a la vista de las circunstancias concurrentes y por el mismo procedimiento indicado en los números anteriores, podrá modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas. Aquí no hay quebrantamiento de la medida en sentido estricto. Solo si el incumplimiento fuera reiterado o grave, revelador de una voluntad de no someterse a las obligaciones o prohibiciones impuestas, el juez deducirá además testimonio por presunto delito del artículo 468. Un incumplimiento revelador de la voluntad de someterse de no someterse. Vamos a ver, es que estamos en lo de antes, es que el legislador está pensando en la libertad vigilada postpenitenciaria para sujetos plenamente responsables. Se está olvidando de que se impone normalmente inimputables la libertad vigilada. ¿Y qué es eso de una reiteración reveladora, de una voluntad, etcétera, etcétera, en un sujeto inimputable? Y es algo que carece de sentido. Y luego hay un problema que suscitó una viva discusión antes de la reforma de 2010 y advirtió sobre el problema ya previamente el Consejo General del Poder Judicial. Como el legislador quiso hacer de la libertad vigilada una especie de cajón desastre donde se recondujeran las distintas medidas no privativas de libertad que se prevían anteriormente de manera separada, pues se incluyó allí también el tratamiento médico. El tratamiento médico no en régimen de privación de libertad, sino en régimen externo. Claro, si la medida se impone a un plenamente responsable, incluso a un semi-imputable, tenemos el problema de la proscripción de tratamientos médicos obligatorios, de acuerdo con la legislación sanitaria, donde la voluntad del paciente es dato central y la negativa del paciente a cualquier tratamiento es el artículo de fe de toda la legislación sanitaria relativa a derechos del paciente. ¿Qué pasa aquí? Y aquí ya advirtió el Consejo General del Poder Judicial en el sentido de que sería mejor los tratamientos médicos ambulatorios regularlos como una medida distinta de la libertad vigilada, separada como estaba antes, y someterla a un régimen un poco propio donde se tuvieran en cuenta estas especificidades de lo que supone un tratamiento médico desde la perspectiva de los derechos del paciente, sobre todo el derecho a negarse al mismo, a no someterse a tratamiento. En el caso de los inimputables es más dudoso que no pueda obligársele al tratamiento médico, pero en el caso de los imputables está claro que no. En el caso de los plenamente responsables, y esta es una medida que se puede imponer también a sujetos plenamente responsables. Para obviar esto es por lo que el artículo 100, cuando remite el régimen general del quebrantamiento de las medidas o dice que hay que deducir testimonio por el quebrantamiento, sin embargo aclara que a estos efectos no se considera quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o continuar un tratamiento médico inicialmente consentido. Obviamente no puede constituir delito aquello que es un derecho del paciente, negarse al tratamiento, no puede convertirse en un delito de quebrantamiento de condena. Eso sí, se podrá sustituir ese tratamiento por alguna de las medidas aplicables al supuesto de que se trate. Por tanto, también aquí hay la base normativa, pues muestra ciertas incongruencias y ciertas vacilaciones. Hay un problema en el que no voy a entrar, que es el del artículo 105. Yo no sé muy bien qué pinta ya. Las distintas reformas que ha habido del Código Penal, seguramente habría que prescindir de él, porque no dice nada.
no dice nada que no digan los demás, pero además entra en contradicción con los demás. Y entonces ahí es donde vienen los problemas, porque resulta que el artículo 105, que tenía cierto sentido en la redacción originaria del código, luego ha quedado privado del mismo. Pero introduce, sin embargo, un problema muy serio desde el punto de vista de la imposición de las medidas. Fija límites máximos de duración de las medidas en función de las distintas clases, cosa que no hacen los artículos 101 siguientes, que siguen un régimen completamente distinto de fijación del límite máximo de duración de la medida. ¿En qué quedamos? ¿Qué se hace? ¿101 a 104 o 105? Son incompatibles. Son incompatibles. Y ya digo, originariamente tenía sentido lo que decía el 105 en relación al resto de la regulación de las medidas, pero tras las sucesivas reformas de esta materia ha quedado ahí como un islote extraño donde no se sabe muy bien qué regular. Desde luego no se apela para nada a él en las resoluciones judiciales, casi nunca. A lo que dice el artículo 105 se procura obviarlo. Sí que me interesa hacer una, no sé cómo voy el tiempo, una referencia final a algún problema que tiene que ver con régimen procesal, aunque no es estrictamente de ejecución de medidas, pero tiene cierta relación por lo que después diré, al régimen procesal de las medidas, y enlazando con ello haré una referencia final a una incidencia en la ejecución que sí que se produce, que es la prevista en el artículo 60 del Código Penal, la inimputabilidad sobrevenida, la enajenación sobrevenida, como se decía anteriormente. Bien, aquí hay que hacer una aclaración previa, que es la siguiente. Si en materia de ejecución de medidas la normativa es paupérrima, en materia procesal nos encontramos con un problema parecido. Y además aquí hay una discusión histórica muy larga que ha llevado a una situación que hoy mismo es insostenible y a la cual debe darse salida si por fin se aprueba alguna vez una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Ahora que parece que no estamos en un periodo donde para predecir a corto o medio plazo una mayoría absoluta va a ser casi imposible aprobar una nueva ley de enjuiciamiento criminal, pero lo cierto es que en esta materia hay déficits muy singulares. Me explico. La idea que late al artículo 3 del Código Penal, la jurisdiccionalidad como garantía del principio de legalidad en el ámbito de las medidas, dice claramente que no puede imponerse medida de seguridad si no es en virtud de sentencia firme. Luego, esto está indicando mucho más de lo que parece. Está indicando mucho más de lo que parece, porque lo que está indicando esta decisión del legislador en el artículo 3, y aquí viene una vieja discusión, es que no cabe imponer una medida de seguridad por una resolución judicial durante la tramitación de la causa, por ejemplo con un auto de archivo o de sobreseimiento de actuaciones, etcétera, etcétera. Lo cual lleva a lo siguiente, lleva a que en el proceso penal se opere con una especie de presunción de capacidad procesal del sujeto con independencia de su estado mental, para que en sentencia se decida finalmente si es imputable y se le imponga en su caso, si además es peligroso, la medida de seguridad correspondiente. Esto de entrada es muy discutible y en otros sistemas legales no siempre se hace así. Es decir, que se prevén mecanismos de procedimientos específicos de medidas cuando desde las primeras diligencias consta claramente la incapacidad, la inimputabilidad traducida en incapacidad procesal del individuo. ¿Y por qué someterle a un procedimiento que no es capaz de comprender, que no es capaz de seguir, que no es capaz de entender, etcétera, y llegar a sentencia donde finalmente se declare esa inimputabilidad? Claro, la precaución y por la que se hizo esto es porque se decía, por un sector amplio de la doctrina, es que cualquier medida de seguridad que se imponga previa a la sentencia que finalice el procedimiento penal es una medida predelictual. Es una medida predelictual y están proscritas, como es sabido, por el Tribunal Constitucional desde las célebres y confusísimas, por cierto, resoluciones de los años 80 en esta materia. Y entonces dijo, no, es mejor fingir la capacidad procesal y llegar a la vista oral y que se siga el procedimiento hasta el final y allí se declare la inimputabilidad. Bueno, demos por bueno que deba ser así, pero además hay otro problema añadido a esta decisión de que sea por sentencia firme la imposición de cualquier medida.
y es el problema de que no se arbitra ninguna posibilidad, o mejor dicho, no se arbitraba, se han ido introduciendo, ninguna posibilidad de introducir con carácter cautelar durante la tramitación del procedimiento medidas de seguridad. Y esto es mucho más problemático, porque el sujeto inimputable, donde se llega a la conclusión durante el procedimiento que es necesaria la prisión provisional, se le manda a la prisión provisional, en lugar de a un internamiento psiquiátrico. El Tribunal Constitucional, por cierto, obiter dicta, en un caso que falló, donde en el momento de decretarse la prisión provisional, el sujeto estaba siguiendo un tratamiento psiquiátrico en un centro, además era incluso un centro privado, ni siquiera un centro público, y se llegó frente al auto correspondiente, se llegó en amparo al Tribunal Constitucional, se declaró efectos suspensivos, etcétera, etcétera, para posibilitar que siguiera cumpliendo la prisión provisional en ese centro psiquiátrico donde estaba internado. El Tribunal Constitucional lo dio por bueno, pero claro, era un recurso de amparo, donde no pone en cuestión, digamos, la legislación vigente, sino que afecta a un caso concreto. Lo cierto es que progresivamente, sobre todo en relación a tratamientos deshabituadores, etcétera, se ha ido, y a tratamientos domiciliarios, tratamientos médicos domiciliarios, se ha ido abriendo paso en la propia ley de enjuiciamiento criminal la idea de que hay que arbitrar medidas cautelares que coincidan sustancialmente con el contenido de medidas de seguridad o de corrección, sobre todo las de tipo terapéutico, y siempre entendidas como alternativas a la más gravosa, en cualquier caso, prisión provisional. Es decir, que no se entiende por qué el sujeto, en lugar de ir a un psiquiátrico, tiene que ir a prisión provisional indefectiblemente cuando se dan los presupuestos para la imposición de esta medida cautelar. No iba a ser legal. En los sucesivos proyectos últimos, porque casi cada 2 o 3 años hay un proyecto de nueva ley de enjuiciamiento criminal, se sale al paso de este problema y sí que se está arbitrando esta posibilidad. Pero lo cierto es que hoy por hoy no existe. Y lo que sí existe, sin embargo, es un régimen legal completamente arcaico y además posiblemente inconstitucional relativo a un problema distinto, que es el sujeto que deviene inimputable siendo responsable en el momento del hecho. El problema de la inimputabilidad sobrevenida. Y aquí hay dos posibilidades: que se produzca durante la tramitación del procedimiento, que antes la vista oral, o bien que se produzca una vez impuesta la pena que se le impuso por ser responsable en el momento del hecho y cuando está cumpliéndola. Este segundo supuesto es al que antes me refería, que después aludiré, del artículo 60 del Código Penal. El primero está previsto en la ley de enjuiciamiento criminal. Y en la ley de enjuiciamiento criminal, entonces, lo que se ordena es dudosamente compatible con el régimen general previsto para las medidas de seguridad, porque ahí sí que se prevé para el inimputable sobrevenido, no para el que lo era en el momento del hecho, para el sobrevenido sí que se posibilita la imposición de tratamientos médicos con la suspensión del procedimiento. Bueno, un tratamiento médico no sometido a ninguno de los criterios de pronóstico de peligrosidad, etcétera, etcétera, que rigen, de acuerdo con el artículo 25, la imposición de cualquier medida de seguridad y máxime en un modelo donde ni siquiera hay medidas de seguridad previstas como cautelares. ¿Qué sucede aquí? Y por tanto, estos artículos 381 y siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal que resuelven esta cuestión se entiende mayoritariamente que son difícilmente compatibles con el régimen general de las medidas de seguridad y, por tanto, e incluso que son dudosamente compatibles con el modelo constitucional. Y algo parecido sucede con el artículo 60 del Código Penal relativo a la inimputabilidad sobrevenida. Está en ejecución de sentencia donde se impone una pena, es decir, el sujeto era responsable, se le impuso la pena y es en ejecución de esa pena, en el curso de la misma, cuando deviene inimputable. Entra en Alzheimer, entra en una demencia del tipo que sea, etcétera, etcétera. Aquí el legislador dice: cuando después de pronunciar la sentencia firme se aprecie en el penado una situación duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena, el juez de vigilancia penitenciaria, aquí sí, suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad que se le hubiera impuesto
garantizando que reciba la asistencia médica precisa, para lo cual podrá decretar la imposición de una medida de seguridad privativa y libertad de las previstas en este código, que no podrá ser en ningún caso más gravosa que la pena sustituida. O hay una serie de incidencias posteriores en las que no voy a entrar. Bien, ¿qué pasa aquí? O sea, aquí damos competencia plena al juez de vigilancia penitenciaria y le damos competencia más para imponer medidas de seguridad al margen completamente de los criterios del artículo 95, sin pronóstico de peligrosidad, etcétera, etcétera. No tiene sentido. No tiene sentido. Es un sistema completamente incongruente con el régimen general previsto en los artículos 95 y siguientes para la imposición y ejecución de las medidas de seguridad. Por tanto, también en este caso concreto, una incidencia en la ejecución aquí, no de quien era imputable, sino de quien lo deviene posteriormente, que entra en contradicción con el resto de la normativa al respecto. Un Código Penal que lleva 30 reformas desde que y donde el legislador cada vez que lo reforma se olvida de lo que no reforma, es decir, nunca se molesta en ver lo congruente o incongruente que resulta la reforma con lo que ya está establecido en otros preceptos, se pone las orejeras y se fija exclusivamente en aquello que reforma, pues claro, da lugar a un sistema que ahora hace agua por todos los lados y que demuestra estas faltas de congruencia. Una última indicación que, en relación a lo que decía antes, he omitido decirlo, un caso muy curioso que se ha fallado hace poco por el Tribunal Constitucional, que muestra cómo estos problemas son luego en la práctica de muy difícil solución. Estos problemas de falta de mecanismos procesales adecuados en relación al régimen de las medidas. Se trata de un supuesto donde el sujeto está en prisión provisional y en sentencia, en primera instancia, es absuelto por declararle inimputable. La sentencia es recurrida por la acusación particular. Entonces, el tribunal sentenciador decreta la prórroga de la prisión provisional de acuerdo con el 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Tribunal Constitucional dijo con razón que no. Que no. ¿Cómo puede prorrogarse la prisión provisional de alguien declarado inimputable y no cabe internarle? Porque la sentencia no es firme. La sentencia no es firme, por tanto no cabe ningún internamiento. No pasa todavía a fase de ejecución. Aquí lo que dijo, que se sentía mucho que se instara en su caso por el Ministerio Público el internamiento civil, ya estamos con esta intercambiabilidad de internamientos, etcétera, pero que no hay nada que hacer. Si ha sido absuelto, no puede seguir en prisión provisional y no puede ser internado en un psiquiátrico porque la sentencia no es firme. Se da esa situación y por tanto esa prórroga de la prisión provisional la anuló, echó abajo el Tribunal Constitucional. Un ejemplo de una sentencia desde hace un par de años muy significativo de que son problemas reales, problemas candentes que se presentan en la práctica de todos los días. Y yo en mis muchas conversaciones con jueces, amigos, siempre dicen lo mismo. Cuando viene un imputable tenemos un problema, porque la base normativa es paupérrima y no se sabe muy bien qué hacer, procesalmente con el mismo. No sé si me he extendido demasiado. En cualquier caso, quedo a su disposición para cualquier aclaración si es que puedo, si es que estoy en condiciones de hacerlo. Muchas gracias. Profesor Sanz Morán, querido Ángel, como ven ustedes, yo no había exagerado. Es un máximo experto en medidas de seguridad y solo ha hablado de esa parte. Ha hablado en otras de muchas otras cuestiones nucleares de las medidas de seguridad. Ya están aquí las autoridades de la mesa de clausura, pero abusando de ellas, no quisiera dejar de dar algún minuto a la concurrencia, al público, por si quisiera hacerle alguna pregunta o observación al profesor Sanz Morán después de su impresionante charla, en que yo creo que algo sí que no podemos discutir. Tenemos un legislador chapucero, ¿sí o no? Es chapucero, si es que es verdad, si es que es chapucero. Eso cambia y nos costará más o menos el cambio, pero se olvida de lo que no cambia, de que va quedando ahí, va viendo negocios y contradicciones. Y como he dicho al principio, probablemente aquí lo mejor que podría haber, como en otros países, una ley con su correspondiente reglamento que regulará la ejecución de medidas de seguridad en general
pensando el tema en concreto, no a pegotes, como está por ahí. Pero ni está ni se la espera, ¿verdad? Así que tiene usted la palabra. Sí, por favor, ahí al fondo, si hacen el favor, se identifican para saber quién habla. Y esperamos un minuto, le van a llevar un micrófono. Buenas tardes, soy Ángel Martínez, letrado de la Administración de Justicia y, por suerte, por desgracia, me ocupo de la ejecución de las medidas de seguridad. Todos los problemas que ha relatado el señor catedrático son una minucia en comparación con los que se nos van presentando día a día, que son problemas, pero vamos, parecen chorradas, pero que a la hora de resolverlos son complicadísimas. Desde que quién ejecuta la medida de seguridad concreta, quién es el competente para llevar la medida de seguridad, si es el tribunal sentenciador en algunos casos, en otros el juez de vigilancia penitenciaria, en fin. De todas las maneras, yo solamente quería hacerle dos preguntitas. No sé si tienen algún fundamento o no, pero a mí me ha surgido la duda. La primera es que si las medidas de seguridad de libertad vigilada, post-penitenciarias, no se parecen un poquito a las medidas predelictuales de la ley de 1933 y de la de 1970. Digo, efectivamente hay un delito y hay una sentencia, pero el señor ya ha cumplido su pena y cambia completamente la naturaleza o la finalidad, que pasa a ser una prevención de peligrosidad o de no sé qué. Eso por una parte. Y en segundo lugar, si no es absurdo o no es muy raro que se imponga una sentencia con una pena privativa de libertad de 2 años, por ejemplo, y luego se suspenda esta pena de 2 a 5 años y encima se ponga una medida de libertad vigilada que se ejecuta después de la suspensión de la pena. ¿Qué sentido tiene si este hombre está en libertad sin ningún tipo de medida de seguridad o sin ningún tipo de pena durante 5 años y después de 5 años se le hace cumplir la medida de seguridad? Muchas gracias. Bien, empezando por esto último, desde luego no tiene sentido suspender condicionalmente la pena de aquel a quien se decreta en la misma sentencia una medida de libertad vigilada postpenitenciaria. Es decir, los requisitos son incompatibles. Son incompatibles porque se suspende la pena por falta de peligrosidad, que es presupuesto para la imposición de la medida de libertad vigilada postpenitenciaria. Es decir, que es una decisión absurda por parte del órgano judicial que la adopte. En cuanto a lo primero, que está relacionado con lo mismo, bueno, aquí estamos ante un debate inacabable que viene de la discusión sobre la naturaleza jurídica de las medidas y el modelo monista dualista, si son lo mismo que la pena, y lo que hay es un mero cambio de nombres, si no son lo mismo, si tienen presupuestos, fundamentos distintos, etc. Desde un modelo dualista, digamos, puro, como el originario, como el que se suscita tras el debate que puso en marcha la escuela positiva italiana y que dio lugar a los modelos de doble vía a partir del proyecto de código suizo de 1892, se ha entendido que no hay inconveniente en principio a imponer penas y medidas por un mismo hecho, dado que se apoyan en presupuestos distintos, en fundamentos distintos. Esto, sin embargo, ha sido cuestionado, como es sabido desde siempre, desde la idea de que con ellos se está llevando a cabo un fraude de etiquetas. Y para obviar esto es por lo que en los modelos legislativos que conocemos, en el nuestro también, y no he entrado en ese precepto porque es un problema muy específico, pues está vigente el modelo vicarial o sustitutivo para casos de imposición conjunta de penas y medidas. Porque, ojo, hay un caso donde sí que se imponen, donde no se discute que tienen naturaleza distinta, que son los semi-imputables. Es decir, que siempre estamos discutiendo la medida de libertad vigilada como impuesta además de la pena plenamente responsable, pero es que
Al inimputable se le impone un tratamiento psiquiátrico, al semiimputable, perdón, se le impone un tratamiento psiquiátrico a la vez que se le impone una pena. Y entonces, en ese caso nadie discute que son compatibles, penas y medidas, porque tienen un presupuesto, un fundamento distinto. Eso sí, se ejecutan de tal modo que no se acumulan, que es en lo que está el artículo 99, que es a lo que va el modelo vicarial, en el cual no he entrado, podía haber entrado también porque es un tema de ejecución de medidas en el fondo y que también tiene ciertas carencias en la regulación vigente, la más significativa, que solo está pensando en penas y medidas privativas de libertad. Y no cabe, por ejemplo, imputar a la pena impuesta en un caso de un semi-imputable un tratamiento ambulatorio. El sujeto sigue drogodependiente, un tratamiento con metadona en la Cruz Roja y no acepta la pena, no se le descuenta de la pena impuesta, porque el 99 está previsto solo para penas y medidas privativas de libertad, las dos. Pero bueno, dejando de lado estos problemas, este es un ejemplo, lo que sucede con los semi-imputables, de que en el fondo sí es posible, desde la óptica de los principios que inspiran respectivamente penas y medidas, la imposición conjunta. Otra cosa es que deban o no acumularse. Y desde luego, la cuestión no ofrece, a mi modo de ver, ninguna duda cuando a la pena impuesta al sujeto plenamente responsable se le añade además una medida privativa de libertad. El caso de la custodia de seguridad famosa, que se trató de introducir, luego no se llevó adelante, por suerte, en la última reforma del Código Penal, aunque hay muchos países que la tienen, por cierto. Alemania, entre otros, sí ha sido declarada constitucional y no ha sido declarada contraria al convenio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sí en algunos aspectos concretos de su regulación, pero no en sí misma como posibilidad de acumular a la pena una medida privativa de libertad. Ahí sí que hay un fraude de etiquetas, claro, porque le cambiamos la etiqueta de pena, pasamos a la de medida, pero sigue haciendo exactamente lo mismo, privado de libertad prolongadamente. Ahora bien, estos otros mecanismos en los que consiste la libertad vigilada, prohibiciones de aproximación, etcétera, etcétera, bien, allí la cuestión es que si no se imponen judicialmente y con los controles judiciales correspondientes a las medidas de seguridad, al final se van a imponer administrativamente sin control alguno. Es decir, al violador que sale porque extingue la condena, si no se le impone un seguimiento, por ejemplo, telemático, vía libertad vigilada postpenitenciaria, lo más probable es que eso mismo se haga policialmente por un decreto del gobierno, del Ministerio del Interior. Y casi es mejor lo otro. Hay mucha discusión y mucha gente que es totalmente, radicalmente contraria a cualquier medida postpenitenciaria acumulada a la pena. Pero en tanto no comporten privación de libertad, yo no veo tanto problema, repito, desde la óptica de conjugar, digamos, la eficacia preventivo individual, el aseguramiento, con la restricción mínima de derechos, por eso digo que quedarían fuera las medidas privativas de libertad, y sobre todo con un control judicial que no se tendría en caso de que eso se hiciera de manera administrativa, como indefectiblemente sucedería, por presión popular, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería un poco mi punto de vista sobre el problema, que no lo tengo nada claro, por cierto. Muchas gracias. El tiempo apremia, pero para una cortita habría todavía tiempo, si es que alguien la quiere hacer. Bien, pues si no es así, Ángel, te damos las gracias. Yo te felicito muy sinceramente por tu intervención. Ya sabes que aquí te esperamos siempre en este y en otros seminarios. Muchísimas gracias.